Durante muchos años, Apocalipsis fue un libro cerrado para nosotros, y más que cerrado, incomprensible, porque nuestras bases no eran las correctas, por un lado. Entonces, mientras hicimos todo ese proceso de desaprender, y ahora sí, entonces Dios ha tenido a bien ayudarnos para llegar al punto donde nos encontramos, que es un punto inimaginable en el entendimiento. Bueno, muy bien. Retroalimentación para poder continuar con nuestro tema. Entonces, muy importante ubicarnos. Estamos hablando de el poder gentil, representado en el Antiguo Testamento en la profecía de Daniel, capítulo 2 y 7, y es el libro que empata correctamente con Apocalipsis. Entonces, en este libro, efectivamente, se habla de la estatua de Nabucodonosor, que habla de los distintos metales, y en el libro de Daniel 7 se habla de unas bestias, las cuales él ve. Entonces, aquí en este cuadrito maravilloso tenemos lo que Charles Welch propone acerca de este poder gentil. Tenemos la cabeza de oro Babilonia, el pecho de plata Medo Persia, el vientre y los muslos de bronce Grecia, las piernas de hierro Roma, los pies de hierro y barro Turquía, y los dedos tenemos la última bestia con los 10 reyes. Correspondiente, entonces, durante los dos primeros imperios no hay una bestia que se relacione, y relacionamos entonces el león que aparece en Daniel 7 con Grecia, el oso con 3 costillas Roma, Turquía, el leopardo con alas, y el monstruo con 10 cuernos, pues el último que viene. Bien, la importancia de lo que estamos viendo es que estos imperios tienen todo que ver con Israel, y de hecho ellos salen debido a lo que Israel escoge hacer. Y primeramente, o para poder entender cómo inicia todo, es importante saber que Dios escoge su pueblo con un propósito, y es que este pueblo lleve el conocimiento sobre la tierra. Pero Dios lo propone, los cuida, los ayuda, los prepara para que ellos puedan tener este propósito, pero definitivamente ellos no lo hicieron y se dedicaron básicamente a la idolatría, a la fornicación y a imitar las otras naciones. Entonces, el Antiguo Testamento en sus distintos libros tiene las advertencias de Dios con sus profetas, con sus jueces, para que su pueblo no cayera en esta idolatría y que pudiera cumplir su propósito, pero no fue. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo, con estas acciones que toma, abre la puerta al poder gentil. Ellos reciben consecuencias de su andar, junto con las naciones que también le roban todos los privilegios que Dios les había dado. Y Dios definitivamente los deja sin excusas, mostrándoles algo, que apartados de Él solo hay destrucción. En términos generales, si uno quisiera hacer una conceptualización, puede ir entendiendo por qué Dios permite la entrada, le abre la puerta a los gentiles. Ellos eran su pueblo escogido, amado, cuidado, reservado, con un propósito específico, pero desecharon todo lo que Dios les dio, todos sus privilegios, todas sus cosas, y Dios cedió todo esto a los gentiles, que no tenían nada que ver con su conocimiento. Abrió la puerta y ambos recibieron consecuencias, uno por no querer, por no desear, por terminar haciendo cosas que Dios nunca les había dicho, y los otros por querer robarles y haberlos esclavizado, haberlos por debajeado, todas las cosas que hicieron con ellos. Bien, entonces, aquí hay un gran cuadrito donde nos permite ver los distintos imperios gentiles por los cuales tuvo que pasar el pueblo judío
y con ellos hicieron toda clase de vejámenes, de bajezas, de humillaciones, pues porque ellos lo pidieron todo el tiempo, querían ser como las demás naciones, y eso obtuvieron. Entonces tenemos, por las fechas, están las secuencias: el imperio babilónico con Nabucodonosor, el imperio medo-persa con el rey Ciro el Grande, el imperio griego con Alejandro, y aquí en el imperio griego algunos detalles importantes, como el de Antíoco, que habla de la abominación desoladora. Luego viene el imperio romano, y lo mismo dentro de este imperio, pues tenemos aspectos muy importantes, por ejemplo, como la destrucción del templo, siempre dirigido a hacerles daño, y específicamente lo que estaba profetizado, que el pueblo, que específicamente Jerusalén debía ser hollada, pisoteada, y eso fue lo que hicieron todos estos gentiles con Jerusalén. Luego hablamos de unas fechas importantes para Israel y para la humanidad. Hablamos del tiempo de las cruzadas, efectivamente, allí también fueron atacadas las murallas. Luego viene el imperio otomano o turco, es un imperio que toma el control por siglos, 3 siglos. Luego ya entramos a una historia más conocida para nosotros, la Primera Guerra Mundial, donde es allí donde se derroca el imperio otomano, que era el que tenía el control en ese momento. Se alían Francia, Gran Bretaña, Rusia, y terminan así, entonces, con este imperio otomano. Y después de esa Primera Guerra Mundial vienen una serie de concesiones para darle al pueblo de Israel su nación, devolvérsela. Entonces hablamos que después de la Primera Guerra Mundial se dan los primeros pasos con el mandato de las Ligas de las Naciones para que ellos le dan a administrar el territorio de Palestina a Gran Bretaña. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, donde todos sabemos que no era contra el territorio, sino fue contra la gente, contra específicamente los judíos. Hitler se ensañó en gran manera con ellos, matándolos de una manera baja, cruel, y de alguna forma Dios siempre utiliza todas estas cosas para sus planes, para su propósito. Esto hace que el mundo vuelva los ojos y que de alguna forma lo que sucedió con ellos en esta Segunda Guerra Mundial le exijan, ¿sí?, que ellos retornen a su nación. Entonces, en el 47 se toma la decisión de repartir las tierras palestinas en un estado judío y un estado palestino. Muy importante todos estos pasos que va dando el pueblo judío, y llega la fecha deseada, el 14 de mayo, que de hecho hoy estamos a 17, estamos hablando de hace unos días por fecha de día. En el año de 1948 efectivamente se da la independencia del Estado de Israel, y se hace en un día como una profecía declarada en el Antiguo Testamento, que la miramos. Luego de que ellos ya están en su territorio, hay una guerra importante en el año 67, donde todos los vecinos de Israel se unen para lanzarlos al mar, y Dios milagrosamente los salva, y de hecho inclusive rescatan su capital. Y hoy vemos a Jerusalén como una de las naciones más poderosas del planeta, con todas las condiciones, petróleo, pero espiritualmente siguen rechazando a su Mesías, y ellos esperan uno. Entonces, ellos por eso están loadme. Hasta este punto, entonces, los imperios gentiles debemos entender que vamos para algo muy importante. Toda esta crueldad, todo esto que sucedió, las estrategias de guerra y cómo lo presenta la estatua, es, digamos, la parte física, lo que se puede ver. Lo que vamos a ver a continuación es el imperio que hace falta por venir, que es el último y consta de los 10 dedos. Este imperio va a ser el anterior
antes del reino, efectivamente, del Señor Jesucristo, y vamos a hablar específicamente de los 10 dedos de los pies. Ya en otra enseñanza habíamos visto algunas generalidades, hoy las vamos a conceptualizar y a encajar dentro de ya los imperios gentiles. Entonces, este es el último imperio gentil, que de hecho, antes de arrancar, condensa de una manera cruel, potencial, elevada, todas las cosas que tuvieron los anteriores. Por eso va a ser un tiempo tan difícil. Bien, entonces, arrancamos aquí, efectivamente, en Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esto es dando las características de la bestia que sale del mar, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. En Apocalipsis dice 17:12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Efectivamente corroboran la información que hay en Daniel, que aún no ha recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, en el momento en que la bestia emerja, paralelamente estos reyes de estos territorios también lo harán. En Daniel 2:41, entonces, está la descripción. Dice, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, ellos, y ya habíamos estudiado, refiriéndose a esa otra simiente, se mezclarán con la simiente de los hombres, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Bien, recordemos que ya lo habíamos estudiado anteriormente, esta mezcla extraña también se dio en los días de Noé entre las huestes de Satán y las hijas de los hombres, lo cual se volverá a repetir con estos 10 reyes. Es decir, que en la última parte de estos imperios, de nuevo el adversario meterá la mano genéticamente o de alguna forma logrará que estos 10 reyes sean espiritualmente de su simiente malignos y también la parte humana. Bien, los 10 cuernos de la bestia y los 10 dedos de los pies de la imagen se refieren, claro, a los 10 reyes que representan 10 reinos, sobre los cuales este último dictador mundial ejercerá su autoridad. Entonces aquí tenemos que tener claro que básicamente el anticristo va a soportarse, tendrá todo que ver con estos 10 reinos y con estos 10